Muy buen día. Mi nombre es Osmelia Alejandra Caro Rebolledo, estudiante de Atención y Cuidados en la Primera Infancia del cuarto semestre del Instituto Técnico Profesional Humberto Velázquez García. Les estoy hablando desde el área de ética profesional docente y en el día de hoy les voy a dar mi punto de vista u opinión sobre las evaluaciones a los docentes. Bueno, dentro de toda nuestra carrera, en nuestro último semestre, que es este que está corriendo, el semestre 2022, hemos venido trabajando con 5 asignaturas, los cuales son práctica profesional, ética profesional docente, está convivencia ambiental, está educación inclusiva y familia y comunidad. Se me olvidaba. Bueno, yo les vengo a decir cómo ha sido este proceso con cada uno de estos docentes y empezaré con el área de la práctica. Bueno, como todos sabemos, estamos en un periodo de virtualidad por la pandemia que se desarrolló a nivel mundial. Dentro de este tiempo que hemos venido corriendo, se nos han presentado muchas dificultades en cuanto a nuestro estudio, pero con óptimas herramientas hemos logrado cumplir con todos los objetivos propuestos y surgir de cierto modo en nuestra formación. En el área de la práctica, yo les vengo a hablar sobre cómo es mi docente y las formas o las técnicas que implementó al momento de desarrollar nuestro proceso formativo y cognoscitivo. Dentro de la práctica profesional nos enseñó la profesora Nancy Gómez Velasco. Es una profesora muy puntual. Sus estrategias para desarrollar los contenidos hasta el momento siempre han sido muy buenas, en el término de que, por ejemplo, si nosotros no entendíamos una parte del tema, si no comprendíamos, no lográbamos obtener cierto grado de aprendizaje o quizás unos menos que otros, ella buscaba las estrategias, las herramientas de cómo poder llegar a cierto ritmo para que hubiera un balance y todos nuestros compañeros, incluyéndome a mí, tuviéramos el mismo aprendizaje significativo. La profesora maneja bien todo su contenido, busca las estrategias, como había dicho antes, de hacer que nosotros logremos comprender el tema. Se presentaron algunos inconvenientes, los cuales ella mostró de que sí podíamos continuar, sí podíamos seguir, sí podíamos formarnos y terminar esta etapa final, que esto fue lo que más me gustó de esta profesora. En cuanto a su puntualidad, siempre fue muy puntual, siempre fue muy sincera en el momento de, por ejemplo, decirnos si íbamos o no a desarrollar las prácticas profesionales, en cuanto a la distribución de las prácticas en todos los centros. Ella siempre fue muy sincera, muy puntual, siempre estaba ahí dándonos sus opiniones, lo que ella sabía de eso, las instrucciones que debíamos tener al momento de presentarnos. Su material fue muy cumplido, fue muy completo y pues de vital importancia para todos nosotros. En cuanto a su manera de evaluar, fue muy consciente de que, bueno, por esto de la virtualidad no todos nos lográbamos conectar al tiempo. La profesora fue muy comprensiva, fue muy flexible al momento de evaluar. En algunas ocasiones nos daba la oportunidad de autoevaluarnos a nosotros mismos cuando se hacían actividades por grupos o mostraba nuestro trabajo con los demás compañeros. Entonces hacíamos la autoevaluación, que esas autoevaluaciones fueron muy precisas también. Fue muy grato compartir todas esas experiencias con la profesora y hasta el momento
no tengo quejas de ella, no, todo lo ha manejado muy bien. Y ahora vamos a pasar con nuestra profesora de convivencia ambiental, que es la profesora Cecilia Porras. La profe Ceci, al igual que la señora Nancy y como todos los profesores, había uno que otro inconveniente con la conectividad, pero al momento de ellas formarnos a nosotros, brindarnos toda la información sobre las temáticas dadas, buscaba la forma en cómo de que esas clases no se perdieran. Entonces, para mi criterio, la profe Ceci fue una profesora muy puntual en su trabajo, pues buscó de cierto modo una estrategia de que no perdiéramos el tiempo, de que no se desaprovechara en lo mínimo todo el tiempo, porque estábamos en las etapas finales y ella buscó todas las herramientas para poder trabajar con nosotros. Es una profesora que tiene muy claro todo lo que dice, tiene dominio del tema, sabe manejar perfectamente su contenido con nosotros que somos sus estudiantes. Es una profesora que nos coloca a pensar, que nos coloca, pues nos hace unas personas críticas, debido a que nos ha enseñado por medio de interrogantes a cómo desenvolvernos en todo este mundo en cuanto a su materia y a otras materias también. Ha sido una profesora muy flexible y muy comprensiva al momento de evaluar, por lo que no todas las compañeras se podían conectar y siempre hubo este problema en este momento de virtualidad. Pero la profesora siempre pues nos daba las ¿cómo se dice? Las bases para que nosotros pudiéramos desarrollar su contenido, sus trabajos. Pedía participación. La profesora era muy evaluativa en cuanto a las calificaciones. Bueno, en cierto modo sí hubo algunos inconvenientes en que nosotros no nos hacíamos preguntas como el por qué de las evaluaciones que la profesora nos colocaba, después de las calificaciones que nos colocaba, pues porque nosotros logramos de cierto modo mantener nuestro promedio, y pues hubieron algunos cambios en nuestra nota que finalmente se habló con la profesora y se logró esclarecer este asunto. Ese fue el único inconveniente que hubo con la profesora Cecilia. Del resto todo lo trabajamos muy bien, todo fue puntual, todo fue preciso, logramos tener cierto grado de aprendizaje en todo lo que es el medio ambiente, todo lo que trae consigo, todo lo que se habla referente a la naturaleza y cómo poder expresarlo, cómo poder enseñarle a los niños. Aprendemos tanto como nosotros como los niños. Nos enseñó las formas, las didácticas en cómo poder enseñar esto a estas personitas de ciertas edades, como lo son los niños de la primera infancia. Dentro de su proceso evaluativo, como una que otra docente nos colocó a trabajar con proyectos de aula. Pues para mi versión, pues para mi punto de vista, mi forma de ver las cosas, fue algo de que, bueno, nos guiamos de los proyectos de aulas que se habían desarrollado con la profesora Nancy, pero la profesora Ceci fue muy creativa en este punto, porque nos hizo que de esos proyectos de aula lo incluyéramos en todo lo que era el medio ambiente, su naturaleza, todo esto, y se lo enseñáramos a los niños por medio de todas las actividades rectoras. Hasta el momento me gustó mucho cómo logró desenvolvernos, cómo logró que alcanzáramos ciertos rasgos, ciertos puntos que anteriormente no podíamos incluir, pues no teníamos el conocimiento. Ahora,
con el profesor de ética profesional docente, que es nuestro querido profesor José Vicente. Bueno, con nuestro profesor José Vicente, bueno, ¿qué les digo de él? El profesor José Vicente es un maestro que, digo maestro porque él nos enseñó la diferencia que hay entre un maestro y un docente. Y para mí el profesor José Vicente es un maestro que nos enseñó a cómo aprender a pensar, cómo defendernos nosotros mismos y no ser seres copiantes, o sea, seres que siempre tienen que estar diciendo lo mismo. El profesor José Vicente nos enseñó a cómo poder pensar, a cómo poder ser críticos, cómo poder sacar nuestras propias conclusiones, que me parece una forma muy inteligente de el poder enseñarnos, poder formarnos, ya que en algunos docentes, algunos profesores solamente son de dar su clase, dar todo esto, pero no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a cómo poder sacar nuestras propias conclusiones de esto que se da. Y por todo lo contrario, el profesor ha sido todo esto. Esto es lo que más me ha gustado de su proceso de formación, tanto en otros semestres como en este. El profesor José Vicente siempre fue muy puntual en sus horarios de clase, el contenido que nos brindaba, porque él era quien nos otorgaba estos contenidos, este material de trabajo. Fue muy concreto, fue muy preciso, con él aprendimos ciertas cosas que al principio fue muy duro, pero ya después, cuando el resto de mis compañeros se fue dando cuenta de cuál era su estrategia, de cuál era su objetivo con esto de ponernos a pensar, todos fuimos yendo al punto, todos fuimos desenvolviéndonos, todos fuimos siendo seres pensantes, y hasta el momento nos ha servido de a mucho. Como venía diciendo, fue un profesor muy puntual en cuanto a la entrega de sus trabajos, en cuanto a la entrega de los materiales. Con el profesor José Vicente hubo un problema con el salón, que fue pues la entrega de un trabajo un día antes de su clase. Muchos no estuvieron de acuerdo, pero siempre nos fue muy bien en ese término. Es un profesor muy flexible, comprensivo al momento de calificar nuestros trabajos. Es un profesor que tiene en cuenta las opiniones de sus alumnos. Su manera de evaluar no es solamente número, no. Eso de que la manera de evaluar es del 1 al 5, no. Pues su manera de evaluar era muy diferente. Él tomaba en cuenta las participaciones que nosotros logramos hacer en clase. Por ejemplo, el profesor, nosotros le entregamos los trabajos y todo, él nos calificaba muy bien y todo. Pero si al momento de entregar un trabajo a ti no te fue tan bien, pero tú siempre fuiste una estudiante participativa, una estudiante atenta, o sea, que estuviera ahí pendiente a la clase y no fuera como tan aburrida, tan que le tenían que sacar las palabras de la boca, ¿no? Si tú eras una estudiante muy participativa, el profesor tenía eso muy en cuenta, que en cierto punto es del agrado de nosotros, porque por esa forma de calificar es que nosotros nos damos cuenta que se nos tiene presentes las palabras, las opiniones que nosotros brindamos en la clase. Esta ha sido mi evaluación de estos docentes. Ahora vengo a hablarles sobre familia y comunidad, con la profesora Maribel Rodríguez. Familia y comunidad. Bueno, la profesora Mari fue una profesora también que en medio de todas las dificultades con esto de que se iba el alumno, se iba la señal y todo, fue una docente que sabía manejar muy bien
todo su contenido, todo su material de trabajo. La profesora siempre fue muy coherente en todo lo que decía, muy precisa en todo lo que decía y nos enseñaba. Al igual que el profesor José Vicente, nos colocaba a que nosotros diéramos el punto de vista, pues la forma en cómo nosotros pensábamos de las actividades que ella desarrollaba. Tenía muy en cuenta nuestra participación, era una docente muy puntual en su trabajo, siempre nos enviaba los links a tiempo para las entradas a las clases. En algunas ocasiones nos presentaba el material de trabajo. La forma de trabajar con la profesora Maribel fue muy grata. Ella, pues, con ella hacíamos actividades como reuniones con mamitas y papitos así en bueno, que estuvieran por así decirlo, cerca de nuestro hogar, donde no nos pusiéramos en riesgo ni ellos ni nosotros mismos. Fue una manera de trabajar muy dinámica, aunque para mi concepto fue algo que en ese punto se corrió, pues a último momento nos llenábamos de muchos materiales, de muchos trabajos, y nos quedaba muy difícil desarrollar otras actividades y todo el tiempo se nos mezclaba, por lo que la profesora fue muy estratégica al momento de ceder la hora de ella para desarrollar sus actividades. Esto cabe resaltar que fue a finales de semestre. La profe Mari, su manera de evaluar fue de acuerdo al desarrollo que lograba el alumno o la alumna en su clase, que si el alumno era muy participativo, si el alumno entregaba los trabajos a tiempo, si era preciso al momento de exponer. No fue tan cuantitativa, más bien cualitativa. Su manera de evaluar fue muy satisfactoria para todos, ya que si nosotros somos conscientes y decimos trabajamos, pues ya sabemos la nota que nos merecemos, pero si éramos conscientes de que no trabajamos, de que no hacíamos nada, ya podíamos saber más o menos cuál era nuestra nota final. Ahora, desde la educación inclusiva, esta área nos trabajamos con la profesora Karina Echeverría. Bueno, la señora Cari. Con la señora Cari tuvimos unos pequeños inconvenientes en el pasado que ahora en el presente también se lograron desarrollar. La señora Cari siempre fue una maestra muy flexible, siempre fue una profesora muy capaz, muy competitiva. Lastimosamente la profesora Karina se enfermó. Fueron muchísimas semanas pues que no podíamos como desarrollar muy bien las clases. Había muchas intermediaciones, por así decirlo. O sea, había mucha interferencia en cuanto a las clases, por lo que se iba la luz, por lo que a veces se le dañaba el computador y todo esto. Pero la señora Cari en cierto punto nos colocó a trabajar y todo. Bueno, esta profesora, al final de semestre también tuvimos una última, pues la señora Cari tiene su contenido claro, ¿cierto? Tiene todas sus cosas bien detalladas, pero a la hora de ejecutar no es como tan clara. La profe Cari no es como tan clara al momento de explicar, de que por ejemplo nos toca un trabajo y tenemos que hacerlo, entonces no es como tan clara en ese sentido. Sí tuvimos ese inconveniente, pero del resto nos ha ido muy bien. La profe Cari siempre fue puntual a pesar de todos los inconvenientes que se daban con esto de la luz, de la señal, del internet, de que ella estaba enferma, no podía hablar casi. Siempre fue muy puntual al momento de ejercer su clase,
pero por estos intermediarios a veces no se podían desarrollar, pero ella nos dejaba trabajos. Ella nos dejaba trabajos a desarrollar mientras se pasaba todo lo del internet, la luz y todo esto, todo el problema que se daba. Su manera de evaluar siempre fue cuantitativa y también cualitativa. Tenía en cuenta el trabajo que desarrollábamos nosotros tanto en clase como en trabajos. Ya no tengo más nada que decir. Espero que les haya gustado mi calificación. Tuve muy presente todo el comportamiento que tuvo cada docente en su área de trabajo, en su materia, cómo fue todo su proceso formativo. Para nosotros fue muy grato y muy satisfactorio todos los conocimientos que nos brindaron, todas las estrategias que nos brindaron para no perdernos ni un segundo de información. La forma en cómo se implementaron las clases a partir de esto que es la pandemia que estamos viviendo, todo ha sido muy bien hasta ahora. Les doy muchas gracias por haberme brindado tantos conocimientos. Fueron unos maestros excelentes, fueron unos maestros comprensivos, unos maestros éticos al momento de desarrollar todo su contenido. Y pues nada, queda más que agradecerle por todos los conocimientos que nos están ofreciendo, que nos ofrecieron en su momento. Listo, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.